Ok, continuemos con este fin de semana de Euphoria. Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar haciendo la segunda parte prometida en el video de ayer de Euphoria. Y el día de hoy vamos a estar comentando los especiales, parte 1 y parte 2, que son de Rue y de Jules, básicamente, o en concreto, por así decirlo. Y como estos dos especiales han salido relativamente recientes, o al menos el de Jules salió solo este año, es que voy a mantener básicamente el formato tradicional de reviews y opiniones, que es primera parte de un breve resumen sin spoiler, los puntos positivos y puntos negativos, o puntos que más me gustaron y que menos me gustaron de ambos capítulos o ambos especiales, y después me daré la libertad de hacer un apartado de spoilers muy probablemente. Aún no lo tengo del todo claro, pero es muy probable que se haga un pequeño apartado de spoilers para, al final de cuentas, quienes quieran o quienes ya hayan visto estos dos especiales que existen en HBO. Antes de continuar, como siempre, recordate que te suscribas al canal y actives la campanita así estás enterado cada vez que subo un nuevo video, y dejes tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta serie y estos especiales. Y si ya los viste, que es muy probable, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te parecieron, si te gustaron tanto o menos que a mí. Dicho esto, vamos de lleno y básicamente vamos a comenzar con el especial de Rue, que es del 2020 y que básicamente es un especial que dura poco más de 50 minutos, si mal no recuerdo, y nos va a trasladar básicamente a instantes o un par de días incluso posteriores al cierre de la primera temporada, en donde, aquí no es un spoiler, advertido que comentaré cosas de la primera temporada, así que si no la has visto, en realidad no tiene mucho sentido haber visto los especiales. Es por eso que la primera temporada la doy por hecho que ya la has visto. Ok, continúo. Básicamente nos deja momentos posteriores, o este primer especial es momentos posteriores a la separación que tienen básicamente Rue y Jules en ese tren, cuando Jules toma el tren y se fue, y Rue queda ahí un poco destruida y básicamente vuelve a consumir drogas y vuelve a recaer en su adicción. Entonces lo que vamos a ver en este primer especial es básicamente qué ocurre en la noche de Navidad, y en particular que es una charla que ella tiene junto a su sponsor o padrino, creo que también se le llama apadrinamiento, su sponsor, que es Ali, este señor que conoce en Narcóticos Anónimos. Entonces, al final de cuentas, es una conversación de, como he señalado, poco más o poco menos de 50 minutos, que es lo que dura este especial, en un restaurante donde básicamente van a cenar la noche de Navidad. Y por otro lado, el segundo especial es la otra cara de la moneda, es básicamente Jules, también posterior a este final de la primera temporada, en donde ella va a asistir a la primera sesión de terapia y conversando con la psicóloga, psiquiatra, bueno, la señora que está allí sentada con ella en esa habitación, va a contar momentos previos, es como el previo, durante y después de la primera temporada, y vamos a adentrarnos mucho más en qué pasa con este personaje, por qué actúa de esa forma o por qué hizo algunas de las acciones que vimos en lo que es la primera temporada de Euphoria. Ahora bien, puntos positivos de estos especiales, que el de Rue es el especial que, y lo voy a decir así tal cual, es el especial que más me gustó, y que también es el especial que más logró engancharme de manera más rápida. ¿Por qué? Porque básicamente es un diálogo bastante intenso y bastante personal entre Rue y Ali. Como he señalado, sentados en un restaurante, conversan, etc. Y comiendo creo que son... ¿cómo se llama? Esta cosa que se hace con huevos. Whatever, se me fue el nombre. Si me acuerdo lo mencionaré. Pero están cenando al menos en esta noche de Navidad, y van a tocar temas muy densos. Al final de cuentas es básicamente un interrogatorio de Ali de por qué ella es adicta. Quiere al final de cuentas descubrir cuál es el origen de la adicción de Rue y por qué ha vuelto a recaer. Entonces vamos a estar constantemente cuestionando al personaje de Rue de cosas tan triviales como por qué
por qué está consumiendo cosas, qué pasó con su padre, cuál es la relación con su madre, con su hermana, cuál es sobre todo la relación con Jules, temas de amor, temas de relaciones de pareja, sentimientos de culpa, incluso van a hablar hasta de Dios. Entonces en sí es una conversación que a momentos se vuelve muy densa, pero que vale mucho la pena para al final de cuentas adentrarnos en qué pasa realmente con el personaje de Rue. Y por otro lado, otro punto positivo, y ahora me salto al capítulo de Jules, es que es un capítulo que al menos a mí me costó un poco más enganchar con esta historia o con este capítulo. Se lo achaco a que básicamente no conocía a la doctora o a la psiquiatra, psicóloga que está atendiendo a Jules, y no conecté rápidamente con ella. Básicamente, de nuevo, es una escena solo con estos dos personajes, que no me pasó con el capítulo primero, con la primera parte, que es de Rue y Ali, porque son personajes que ya conocía y que de cierta manera ya me había encariñado con ambos. Acá había un elemento desconocido, un elemento que no había visto previamente, y creo que el ritmo del capítulo va creciendo, sí, pero yo al menos no me enganché desde el principio. Pero una vez que sí puse atención y que sí realmente me interesó lo que estaba viendo, es un capítulo bastante potente. ¿Por qué? Porque básicamente nos va a contar qué pasa por la mente de Jules, tanto en su infancia, cuáles son su concepción de amor, su concepción de relación, por qué al final de cuentas, por ejemplo, prefiere las relaciones virtuales, o algo que quizás alguien que haya visto solo la primera temporada se pueda estar preguntando: ¿por qué cuando Rue la besa, ella se queda petrificada? ¿Qué pasó por su cabeza? Y todo ese tipo de cuestionamientos tienen respuesta en este capítulo, y vale mucho la pena verlos para, al final de cuentas, conocer mejor a estos personajes que ya vimos gran parte de su historia en la primera temporada de Euphoria, pero en estos especiales, al final de cuentas, vamos a conocerlos un poquito más, y por lo demás nos van a hacer quererlos mucho más. Dije más muchas veces. En fin, puntos que quizás no me gustaron tanto de estos dos especiales. En particular, que son dos capítulos que se sienten incluso como un tanto spin-off, como que si no fuesen parte de la serie en sí, porque al final de cuentas están como aislados y son capítulos sueltos, y que por lo demás no tienen ni el mismo ritmo, ni el mismo colorido, ni la misma musicalización que la serie en sí, por lo cual se sienten casi como spin-off o capítulos que son aparte de la serie, pero en realidad son capítulos que complementan muy bien la primera temporada de Euphoria. Y esto de sentirse quizás más alejados de la historia principal, o que tienen otro ritmo u otro formato, puede que no a todo el mundo le guste, y eso puede ser un punto que quizás al final de cuentas no termine de agradar a todo el mundo. Ahora bien, pequeños paréntesis, por así decirlo, puesto que, como señalé al principio, al final de cuentas sí prefiero hablar con spoilers o comentar con más detalle algunos hechos puntuales que pasan en estos capítulos, así que dejaré saltado el video hasta el final, que básicamente doy la valoración en el gatómetro y una opinión global, nuevamente sin spoilers. Pero desde ahora, que como ya he señalado, dejaré saltado el video, comienzan un pequeño comentario con spoiler de estos dos capítulos. Ahora bien, comencemos. Básicamente lo que quiero comentar con mayor spoilers es que, por ejemplo, en el capítulo de Rue, que es la parte 1 de estos especiales, es un capítulo que me gustó muchísimo. Al final de cuentas, qué pasa en los diálogos, cuáles son el tipo de conversación que tiene con Ali, básicamente. Porque nos permite darnos cuenta de que, o más que a nosotros como espectadores, nosotros básicamente lo vamos a presenciar, pero es el personaje de Rue que básicamente se da cuenta de algo fundamental, de que la adicción, por un lado, genera efectos bastante nocivos para las personas. Y eso es algo que le recarga constantemente a Lee, que no es que ella sea
un personaje detestable, un personaje que no sirve para nada. Son simplemente las drogas y la adicción quienes la hacen pensar o la hacen sentir de esta manera, que es básicamente una enfermedad más, pero que todo el mundo no lo ve como una enfermedad, sino que lo ve como un problema propio de Rue o una debilidad, o que al final de cuentas algo falla en ella. No lo ven como una enfermedad. Primer punto. Segundo punto, sobre todo esto de que Rue se logra dar cuenta de que quizás no era el momento indicado para tener una relación. ¿Por qué? Porque no puede hacerse cargo de sí misma y menos va a poder hacerse cargo de una relación. Entonces al final de cuentas ella estuvo autosaboteándose constantemente, desde que tiene pastillas ya guardadas en caso de emergencia o en caso de que sepa o sienta que es necesario recaer. Al final de cuentas ahí ya tenemos un punto de sabotaje propio del personaje de Rue, y por otro lado que no estaba bien, no estaba en la mejor condición para tener una relación, y al final de cuentas casi que el tener esta relación con Jules lo hizo, o al menos yo desprendo esto de los diálogos y la conversación que tiene con Ali, lo hace propiamente por efecto de la adicción y para al final de cuentas autosabotearse nuevamente. Al final de cuentas es como que inconscientemente Rue sabía que esto iba a fallar, sabía que iba a tener con este fallo un motivo para recaer en la adicción. Así que se dé cuenta el personaje de Rue de este hecho fundamental en su forma de relacionarse con las personas y sobre todo relacionarse con Jules, creo que es el gran punto de ese capítulo. Y por otro lado, el capítulo de Jules, que también me gustó bastante. Básicamente, si tuviese que elegir, me quedo con el de Rue, pero el personaje el capítulo de Jules es también muy potente. Básicamente vamos a ver todo ese trasfondo que no lo veíamos en la serie y no teníamos cómo conocerlo en la serie, de qué pasó con su madre, y que en este especial nos enteramos de que su madre también era adicta, por lo cual aquí está básicamente todo lo que le genera esta relación con Rue, que es básicamente ver a su madre o ver esta relación de madre, tener este peligro constante, esta persona que te debe querer, más que te debe querer, que se asume que te quiere, que está allí para apoyarte, pero que en realidad es un peligro o es un gatillante de, en este caso, de estrés, o gatillante de básicamente situaciones negativas. Entonces, por un lado, este especial de Jules nos ayuda mucho a entender qué pasaba por la mente de Jules, porque otro tema súper importante que se toca en ese capítulo, del por qué ella prefiere tener estas relaciones a distancia o estas relaciones virtuales más que relaciones reales, y también cuál fue el impacto de que Rue fuese, por ejemplo, la primera chica a la que besaba, o la primera chica con la que tenía algo real, y que al final de cuentas, por miedo o por al final cómo ella ve su mundo, genera ya inconscientemente un cierto rechazo o un desapego hacia Rue, más que simplemente ir a abrazar y al final de cuentas fomentar esa relación, que sí podía ser bastante problemática, sobre todo por la adicción de Rue, pero que no, al menos Jules reconoce que quizás no le dio la oportunidad o no se dio los tiempos de realmente aprovechar esa relación con Rue, o de conocerla mucho más allá. Hay una frase que al final de cuentas resume eso. Ella siente que conocía mucho más a este personaje inventado que tiene Nate, que es Kyle, si no me equivoco, o Tyler, que a la misma Rue, siendo que Rue sí era real y Tyler era un personaje de ficción inventado por Nate. Entonces, o que también otra frase que indica Jules es que aún al día de hoy, o al momento en que están en esa sesión, ella aún ama a este personaje de ficción más que a esta chica real con la que sí puede tener una relación, que hay que cuidarla y hay que tratarla y hay que llevarla con cierta mesura, sí, pero que al final de cuentas es una relación real. En sí es un capítulo que da mucho para reflexionar y que vale mucho la pena verlos, como ya he señalado, para adentrarnos mucho más en las mentes de estas dos chicas y entender de mejor manera por qué realizan ciertas acciones
en la primera temporada de esta serie. Ahora sí, cerramos el paréntesis que abrí hace un momento y continuamos sin spoiler, básicamente para hacer una opinión global y ya dar cierre a este capítulo para que no me quede tan largo como el del día de ayer. Que básicamente, ¿me gustaron estos dos especiales? Sí, me gustaron muchísimo, aunque se siente muy diferente a Euphoria o a la serie en sí. Son capítulos que en mi opinión valen mucho la pena de ver y que yo al menos disfruté muchísimo, siendo capítulos que por lo demás son bastante densos y por sobre todo mucho de emociones y conflictos personales de estos dos personajes, pero al final de cuentas eso me ayuda mucho más a construirlos, a quererlos y a tener una mejor apreciación tanto de Rue como de Jules. Así que para mí son capítulos que son fundamentales para entender de mejor manera esta serie y que por lo demás valen totalmente la pena de ver, aun cuando, como he señalado, los puntos que quizás no puedan gustarle a todo el mundo, y dentro de ese mundo como que me excluye un poco, que son capítulos que se sienten un tanto desapegados de la serie original, pero en cuanto a ritmo, en cuanto a formato, en cuanto a musicalización, por ejemplo, pero son capítulos que valen totalmente la pena de ver y que a mí me gustaron muchísimo. Ahora sí, para finalizar este video, es simplemente pasar al gatómetro, que en esta ocasión a Euphoria Especiales parte 1 y parte 2 le vamos a dar también sus 4 gatitos de 5, porque creo que se lo merecen totalmente y que, como he señalado, son un gran complemento a la primera temporada de esta gran serie de HBO. Ahora sí, para finalizar, recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar, y en el costado allá te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video y estas dos partes o este especial de fin de semana que hice de Euphoria, agradezco mucho el me gusta, y ahora sí, nosotros nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.